Capítulo 5. Mandato. Existen varias palabras que describen a la plantación de iglesias. Sin embargo, considero que el término mandato y sus sinónimos lo definen con amplitud. Existen 3 razones que me ayudaron a llegar a esta conclusión. 2 son bíblicas y la última proviene de escuchar y observar la importancia que mis mentores prestaron al establecimiento de nuevas comunidades de fe en la zona sur de la República Dominicana. Haced discípulos, no es una simple petición. La Biblia describe a los seguidores de Jesucristo como soldados. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 3. La característica más importante de un buen soldado es la obediencia a sus superiores. Como discípulos de Cristo somos llamados a prestar atención y a obedecer sus enseñanzas. Por lo tanto, la primera de estas razones se encuentra en la manera en la que interpretamos la disposición de Cristo conocida como la Gran Comisión. Mateo capítulo 28 versículo 16 al 20, Marcos capítulo 16 versículo 14 al 18, Lucas capítulo 24 versículo 36 al 49 y Juan capítulo 20 versículo 19 al 23. En verdad, mi interpretación es más como una orden, un deber cristiano que es indispensable para nuestra existencia y trascendencia. Es una orden por varias razones. 1. Es una determinación del Maestro. 2. Los 4 evangelios la incluyen, para que no haya duda alguna. 3. Está entre los últimos pedidos de Jesucristo a su joven iglesia y esto es importante porque por lo regular las últimas indicaciones de alguien que se va, son de mucha importancia y dignas de escuchar con cuidado. Este mandado de hacer discípulos a todas las naciones, a mi entender, está relacionado íntimamente con la plantación de iglesias. El término discípulos era el nombre más popular para los primeros creyentes. Ser un discípulo significaba más que ser un converso o un miembro de una iglesia. Aprendiz podría ser un término equivalente. Un discípulo se apegó a un maestro, se identificó con él, aprendió de él y vivió con él. Aprendió, no solo escuchando, sino también haciendo. Nuestro Señor llamó a 12 discípulos y les enseñó para que pudieran enseñar a otros. Marcos capítulo 3 versículo 13. Según mi tradición eclesiástica, el llamado de Cristo que encontramos en Marcos 3 ha sido, en cierta manera, descuidado por la mayoría de los teólogos pentecostales. En el aposento alto, la iglesia ya establecida, recibió el poder para la ministración en todo el sentido de la palabra. No fue únicamente un llamado a ser discípulos individuales o simples seguidores del Maestro de Galilea, sino a organizarse, a constituir la iglesia. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Designó entonces a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananita, y Judas Iscariote, el que lo entregó. Marcos capítulo 3 versículo 13 al 19. En otras palabras, Jesús pasó toda la noche en oración antes de elegir a estos 12 hombres. Lucas capítulo 6 versículo 12. Cuando los seleccionó, tenía 3 propósitos en mente. 1. Entrenarlos con el ejemplo personal y la enseñanza. 2. Enviarlos a predicar el evangelio. 3. Darles autoridad para sanar y expulsar demonios. Marcos capítulo 1 versículo 14 al 15, versículo 38 al 39, capítulo 6 versículo 7 al 13. Estos 12 hombres podrían continuar su obra cuando él regresara al Padre, y también podrían capacitar a otros para llevar a cabo el ministerio después de ellos. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 2. ¿No es esto la composición de una iglesia? Cuando Cristo les entrega la gran comisión y cuando los envía a esperar al Consolador en el aposento alto, en realidad estaba enviando a un grupo homogéneo, a su iglesia. Jesús establece su iglesia, con sus discípulos, la empodera y la propaga. Acto seguido, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Hechos capítulo 2 versículo 14. Y procedió a predicar el primer mensaje en público de la joven iglesia, cuya conclusión fue: así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados,
y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos capítulo 2 versículo 41. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos capítulo 2 versículo 42. Jesús establece su iglesia con sus discípulos. Marcos capítulo 3, la empodera. Hechos capítulo 2, y la propaga con el establecimiento de comunidades de fe en Europa y Asia. Hechos capítulo 3 en adelante. Es allí donde radica también el éxito de los apóstoles y de los líderes de la iglesia del primer siglo. Desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. La segunda razón por la que considero que el término mandato define a la plantación de iglesias en la postpandemia, se explica con el siguiente versículo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1 versículo 8. Según la versión lucana de la obra del Espíritu Santo en la iglesia, cuando Jesús pide a sus discípulos que vayan a Jerusalén para recibir poder, lo hace con la intención de empoderarlos para ser sus testigos desde esta ciudad, hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1 versículo 8. Lamentablemente, aunque la iglesia de Jerusalén llegó prácticamente la primera megaiglesia de la cristiandad, se quedó estática geográficamente hasta que llegó la persecución por causa de la muerte de Esteban. Algunos hermanos de Chipre y de Cirene entraron en Antioquía y predicaron a los griegos que habitaban allí. Hechos capítulo 11 versículo 19 al 21. Un gran número de griegos creyeron en el mensaje y comenzaron a seguir a Cristo, y a la iglesia de Jerusalén no le quedó otro remedio que enviar un líder a la nueva iglesia en Antioquía. La iglesia en Antioquía se convierte, por tanto, en uno de los más importantes centros apostólicos, misioneros que registra Hechos. Los misioneros son comisionados a llevar el evangelio a otras ciudades de toda Europa, Asia y el resto del mundo conocido. A pesar de que uno de mis profesores del seminario señaló que el libro de los Hechos no era un libro de plantación de iglesias, es evidente que, especialmente en su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo estableció 6 comunidades cristianas en las ciudades de Filipo, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, Éfeso. Él no predicó y desapareció como hacen muchos evangelistas modernos, sino que, junto a sus acompañantes, tomó el tiempo necesario para formarlos y convertirlos en verdaderos discípulos del Maestro de Galilea. Mi experiencia personal. La plantación de iglesias como mandato está grabado en mi mente desde mi niñez. Conocí al Señor en una congregación muy especial en el sur de la República Dominicana. La iglesia, ubicada en la comunidad de Paraíso de Barahona, es la más importante e histórica del sur del país dentro de nuestra organización. Se estableció al principio de los años 50 y hoy en día es la congregación de la Iglesia de Dios de la Profecía que más iglesias ha plantado en la historia de Área Sur, según el historiador, O.B. Adrián L. Barlack, padre. Esta congregación clásica pentecostal estableció varias iglesias bajo el impulso del Espíritu Santo. Pese a que el estilo de plantación adoptado en ese tiempo nos podría parecer que fue por casualidad o por oportunidad, se lograron establecer iglesias en varias comunidades del área, entre ellas Pedernales, Los Blancos, Ojeda, San Juan de la Maguana, Barahona, Charco Prieto, Villa Nizao, La Malanga, Neiva, entre otras. Durante mi niñez, tuve el honor de estar cerca de varios de los líderes principales de la iglesia, los escuché puntualizar la necesidad de plantar nuevas obras con la intención de que la gran comisión y el mandato de Cristo se cumpla en ellos. La iglesia en Paraíso entregaba a sus líderes, año tras año, para establecer comunidades de fe en todo el suroeste del país, sin egoísmos ni eclesiocentrismo alguno. A pesar de que con la metodología que utilizamos hoy en plantación, estas iglesias se pueden plantar en menos de un año, el esfuerzo que hizo la iglesia de Paraíso fue encomiable. En aquel tiempo no existía estrategias precisas, ni en la oficina nacional, ni tampoco de la oficina internacional. Ellos aprovecharon cada oportunidad que se les presentó para establecer comunidades de fe y esperanza en pueblos donde el evangelio aún no había llegado, como es el caso de Charco Prieto, Villa Nizao, La Malanga y Ojeda. La plantación de iglesias no es una opción. Es un mandato, orden, mandamiento de Jesucristo, empoderado por el Espíritu Santo, documentado en el Nuevo Testamento. Por consiguiente, la plantación de iglesias no es una opción o alternativa. Es un mandato, orden, mandamiento de Jesucristo, empoderado por el Espíritu Santo, documentado en el Nuevo Testamento, sustentada en la época patrística y sostenido por la Iglesia de todos los siglos.
Por lo tanto, es mi percepción personal que una iglesia que se queda estática y no se multiplica, no está cumpliendo con sus deberes cristianos y aunque se perciba un tanto procaz, insolente o audaz, concluyo que es una iglesia desobediente al mandato de nuestro Señor Jesucristo. Hace varios años visité una congregación que después de sus 5 décadas de existencia nunca se había interesado en multiplicarse y tampoco había logrado ser una mega iglesia. Durante la oportunidad que me brindaron, les expliqué que una iglesia con sus años de existencia, sin haberse multiplicado, podría considerarse estéril. Al ser confrontarlos por el Espíritu Santo, Dios movilizó sus corazones. Un año después, establecieron su primera comunidad de fe hija. Una iglesia que no obedece al mandato de Cristo a la multiplicación está en desobediencia y por lo ende, en cierta manera fuera de la voluntad del Señor. En el pasado. Describir el significado de mandato con relación a la plantación de iglesias en el pasado. Tendríamos que usar diferentes adjetivos. Hoy consideramos que el mandato de Cristo a la plantación de iglesias va acompañado de alto nivel de estrategia, lo premeditado o intencionado. Mientras que en el pasado parece que fue adornada con la casualidad, la oportunidad y o hasta la suerte. Sin dejar de anotar también a la persecución, como sucedió después de la muerte de Esteban. Sin embargo, considero importante aclarar que no es mi intención excluir el trabajo del Espíritu de Dios en las maneras que en el pasado plantábamos iglesias. Trato de interpretar lo que parecían las formas en las que el Espíritu de Dios nos impulsaba a hacerlo, pues no teníamos los conocimientos organizados y estratégicos de hoy. En la actualidad, el mandato a la plantación de iglesias se produce a través de una investigación cuidadosa del lugar, llamada mapeo, por la red de multiplicación. La preparación del liderazgo que estará al frente de la misma. Hoy lo hacemos con premeditación ya que entendemos que nuestro trabajo principal al obedecer el mandato de nuestro Señor Jesucristo es de llevar su evangelio hasta el último rincón de nuestros países a través de su forma más eficaz y relevante, la plantación de iglesia. Mientras que antes, la inversión en plantación de iglesia era mínima, hoy tornamos muchos de nuestros recursos económicos al entrenamiento de nuevos plantadores y el establecimiento de las nuevas plantaciones, iglesias. Un ejemplo que conozco muy bien sobre nuestra forma de establecer iglesias en el pasado es el de la Iglesia Paraíso en Pedernales. Esta comunidad se encuentra en la frontera entre Haití y la República Dominicana, y fue plantada por uno de sus líderes quien viajó por motivos de trabajo a esta comunidad y obedeció el mandato de Dios. Posiblemente esto no hubiera ocurrido así y tampoco se hubieran multiplicado las iglesias hijas de Pedernales en las comunidades de los Altagracianos, Los Robles y Oviedo. Antes, las oportunidades eran muy esporádicas y hacían de la plantación de iglesias algo coincidencial y lento. Tanto en el pasado como en el presente, se veía la plantación de iglesias como un mandato de Cristo, pero tal vez no se hacía la conexión entre la Gran Comisión. Hechos capítulo 1 versículo 8. La interpretación de estos textos tenía como punto de vista exclusivo el ganar almas, no un tema de plantar nuevas obras. Es decir, un proceso de discipulado con la intención de establecer comunidades de fe que sirve de apoyo a la organización y a otros puntos de predicación en la misma ciudad y en otras localidades. Al ser invitado a trabajar con América del Sur en el 2010, mi enfoque fue el ganar almas y aumentar el número de miembros en la iglesia del continente, concentrando todos nuestros esfuerzos en la preparación de estrategias de igle crecimiento. Pese a que todavía pienso que es importante desarrollar estrategias de igle crecimiento, nuestra relación con la red de multiplicación nos ha enfocado en algo más poderoso y eficaz como lo es la multiplicación masiva y enérgica de nuevos puntos de predicación. Hoy mi enfoque en los números es diferente a mis planes originales. Para medir el avance de la iglesia y su continuo crecimiento en el futuro, en vez de inquirir sobre el simple aumento en membresía, utilizamos como parámetro de medición la plantación de nuevos puntos de predicación. Nuestra manera de ver cumplirse el mandato de Cristo al discipulado es a través de las nuevas iglesias siendo plantadas. Por ello, damos gracias a Dios, pues Él es quien da el crecimiento. Primera de Corintios capítulo 3 versículos 6 al 8, y también a la red de multiplicación por habernos reenfocado a un camino mejor. El 90% de los países de América del Sur, de la Iglesia de Dios de la Profecía, han batido todos los récords de crecimiento y multiplicación de iglesias. Lo que nos tomó 60 años para lograr, por la gracia del Señor lo logramos en solo 10 años. Gracias al deseo de nuestros líderes de obedecer la orden de Cristo a su iglesia. Por lo tanto, la influencia del mandato de nuestro Señor Jesucristo seguirá aumentando en nuestro futuro.
Ahora no solo el liderazgo principal del continente cree que este mandato se logra a través de la multiplicación de puntos de predicación, sino que está llegando al nivel pastoral, que es donde realmente suceden las cosas importantes. En este momento considero que el 70% de los pastores entiende que la mejor manera de crecer y cumplir con la orden de Jesús es a través de la plantación de nuevas iglesias. El mandato del Señor toma nuevas fuerzas, pues estoy seguro de que inspirará a nuestros pastores como nunca antes. Empero, no creo que la influencia y autoridad de esta palabra, con la que definimos la plantación de iglesia, termina con el liderazgo pastoral. Estoy plenamente convencido de que nos faltan varios niveles a donde llegar. El trabajo de nuestros pastores y líderes nacionales es ahora entregar el poder de este mandato de nuestro Señor Jesucristo en las manos de cada miembro de la iglesia y luego en las manos de los jóvenes, adolescentes, niños y comenzar un proceso de educación agresivo para impregnar en la mente de la iglesia futura la manera más agresiva y eficaz de crecimiento. El amor a nuestra patria regularmente lo obtenemos cuando nos enseñan la historia de nuestros países y las acciones heroicas de gente que se sacrificó para formarlo. La Iglesia de Dios de la profecía del futuro tendrá que seguir inculcando en la mente de las nuevas generaciones la imperativa necesidad de cumplir con los deseos multiplicadores de Cristo, enseñándoles la mejor manera de lograrlo a través de la plantación de iglesias. De esta manera, será algo natural para la Iglesia del futuro y no habrá que convencerlos. Entonces lograremos la sinergia para llevar este evangelio de amor a todos los rincones de la tierra. En el pasado, a lo largo de nuestra historia, la Iglesia de Dios de la profecía ha venido encarnando el mandato de ir y hacer discípulos y la plantación de iglesias. Siendo parte del movimiento de la santidad de los 1800, desde nuestros orígenes los líderes han sentido gran pasión por la evangelización global. Las memorias de la primera asamblea del 26 de enero de 1906 narran lo siguiente. Desde nuestros orígenes los líderes han sentido gran pasión por la evangelización global. Después de la consideración de que los campos estaban listos para la siega y las puertas abiertas para evangelizar este año, hombres fuertes lloraron y dijeron que no solo estaban dispuestos, sino que realmente estarían de acuerdo a ir. Es, por lo tanto, el sentido de esta reunión que nosotros haremos nuestro mejor esfuerzo para presionar en cada puerta y trabajar con mayor celo y energía para la difusión del glorioso Evangelio del Hijo de Dios como nunca. 16 años después, en la asamblea de 1922 se reportó 21.076 personas, 666 iglesias, y casi 1.000 ministros en 30 estados, las Bahamas, China y Jamaica. En otras palabras, de alrededor de 4 iglesias en enero de 1906 se establecieron 662 nuevas iglesias en 16 años. Cuando a principio de la década de 1920 hubo una división y nos quedamos con alrededor de 3.000 miembros, la Iglesia siguió esforzándose en la plantación de nuevas obras, ganando más de 29.000 nuevos miembros en 48 estados de la Unión Americana, 4 provincias de Canadá, 15 países y 1.400 iglesias establecidas, según nuestro historiador oficial Adrián L. Barlack. A pesar de que no se conocía la metodología que se aplica en la actualidad para establecer iglesias, en nuestra historia encontramos muchos rasgos de una iglesia que se quería multiplicar a toda costa, y así lograron extenderse no solo en los Estados Unidos sino también a diferentes partes del mundo. Este ADN de nuestros primeros líderes fue encarnando poco a poco en nuestro liderazgo y membresía en general, por el cual estamos agradecidos de Dios y el impulso y guía del Espíritu Santo, llevando la Iglesia con el Evangelio de Salvación a América del Sur. En nuestros comienzos la Iglesia de Dios de la Profecía en América del Sur, rebosante de mucha pasión por las almas, por nuestros líderes, algunos con grandes limitaciones en su formación teológica, eran impulsados y automotivados por el mandato de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Uno de los ejemplos de esta convicción ferviente es la Iglesia en el Perú. Una breve reseña del Perú. Así fue como, durante el año 1953, Andrés Córdoba de 25 años hizo contacto con las oficinas internacionales de la Iglesia en Cleveland, TN por medio de su revista oficial, El Mensajero Ala Blanca. Acto seguido, se estableció la primera comunidad de fe en la ciudad de Lima en el Cerro San Cosme donde se congregaban 55 hermanos aproximadamente, los mismos eran discipulados a través de este medio. En 1955 fue enviado el primer misionero puertorriqueño al Perú,
¿Qué impulsa a una persona a dejar su país, su comodidad, disponer y fraccionar su tiempo de familia, para ir a un lugar donde es completamente desconocido? Creo que la respuesta está en lo que hace un plantador de iglesias movido por el Espíritu de Dios y la urgencia de cumplir con la Gran Comisión. Carlos Colón, el primer misionero enviado a Perú en el 1955, a pesar de todas las estadísticas en su contra, sin expectativa, ni conocimiento teológico y metódico, se aferró a ser obediente al mandato de ir y hacer discípulos a las naciones. En 8 años Carlos con los primeros hermanos plantaron 15 iglesias en el departamento de Lima. Muchos de estos nuevos puntos de predicación, por no decir todos, estaban acompañados por casualidades de que algún creyente tenía un amigo, familiar, vecino o conocido que tuvo la iniciativa de ceder un espacio de su casa con la finalidad de que la iglesia se establezca en ese lugar. La extensión se estaba dando de manera esporádica y nuestros líderes discernían y se dejaban guiar por el impulso del Espíritu Santo ante esta divina oportunidad. Sirviendo incansables, viajando largos trayectos, yendo de ciudad en ciudad, en campañas en las plazas, mercados, avenidas, etc. Realizando eventos masivos, aferrándose cada día a la idea de que Dios seguía haciendo su obra. Desde 1955 hasta el 2000 la Iglesia de Dios de la Profecía en el Perú alcanzó a tener 335 iglesias plantadas en diferentes departamentos del país. Desde el año 2000 el supervisor nacional, Rafael Albino, impulsó no solamente la evangelización masiva de gran escala, sino también un sistema de liderazgo con énfasis en la pluralidad, creando programas como Pescadores donde se establecía un plan intencional de crecimiento y consolidación a nuevos creyentes. La Iglesia de Dios de la Profecía en Perú, impulsó la evangelización masiva de gran escala y un sistema de liderazgo con énfasis en la pluralidad. Nuestros líderes reaccionaron favorablemente, construyendo una sinergia entre la evangelización y el cuidado pastoral a los nuevos convertidos. Esto empezó a dar resultado en el crecimiento explosivo de convertidos y el compromiso de los miembros. La evangelización y la plantación de iglesias esporádicas fueron transformándose en intencionalidad, abrazando y encarnando así el mandato completo de Jesucristo. Cada persona que entregaba su vida al Señor era consolidada en la palabra, esto hacía fuerte la iglesia. No solo se empezó a plantar nuevas iglesias por casualidades de amistades o vivencias, sino también por una proyección intencional de establecer una iglesia en esos lugares. Donde la iglesia se comprometía, no era labor de una sola persona. Esto ayudó mucho a la Iglesia de Dios de la Profecía en el Perú, tanto que del año 2000 al 2015 se establecieron 245 nuevas iglesias organizadas, haciendo un total de 578 iglesias. Asimismo 108 misiones, grupo para ser próximamente organizados, y 471 campos misioneros, iglesias semillas. En estos últimos años, con el apoyo y colaboración de la Red de Multiplicación, la Iglesia de Dios de la Profecía en el Perú, empezó a capacitar a todos sus pastores y líderes en la plantación de iglesias como un deber de todo cristiano llamado a servir. En la actualidad ha logrado establecer más de 400 nuevas iglesias, 100 nuevas misiones y más de 600 campos misioneros. El esfuerzo que hace la Red de Multiplicación juntamente al trabajo intencional de los líderes de la Iglesia han sido de inspiración para los demás países de América del Sur y del mundo. Un cambio drástico ha sucedido en nuestra Iglesia sudamericana, pues para el 2010 habíamos organizado 895 iglesias. En la actualidad, hemos llegado a más de 1.600 iglesias y casi 1.000 nuevos puntos de predicación, 10 años después. Este número es muy pequeño si lo comparamos con el crecimiento de otras organizaciones que definitivamente han tenido más éxito, pero para nosotros es un récord y el comienzo de algo explosivo y revolucionario. Como mencioné anteriormente, lo que nos tomó 60 años para lograr, por la gracia del Señor, lo hemos alcanzado en 10 años. El obispo Francisco López Paz, con más de 30 años de experiencia como supervisor y obispo nacional de Costa Rica y también de la República Argentina, dijo que si él hubiera tenido los conocimientos adquiridos por medio de la Red de Multiplicación hace 15 años, su historia sería otra. El nivel de plantación de iglesias hubiera tenido un mayor impacto. Esa es la historia de la mayoría de nuestros líderes en América Latina. El impulso del Espíritu Santo nos hacía plantar iglesias, pero nosotros éramos movidos solamente cuando se presentaba la oportunidad de hacerlo, no existía estrategia alguna. Por ello nuestro crecimiento en su totalidad fue un relativo y lento. La palabra, mandato, según he explicado, nos ha guiado a través de los años a plantar iglesias.
nunca ha sido una opción libre de tomar, siempre se ha considerado un deber absoluto para los fieles seguidores de Cristo. Es importante agregar que su poder y significado nunca ha cambiado, ni el pasado, ni en el presente. Entonces lo único que ha cambiado son la metodología y los procesos, no su significado en sí. Conclusión. Concluyo con una información tomada de la presentación de Jaziel Albino al Presbítero General de América del Sur del 29 de agosto del 2018. Este inciso muestra la importancia que la Iglesia le brinda a la Gran Comisión a través de la plantación de iglesia. El Comité Administrativo Mundial de la Iglesia de Dios de la Profecía presentó este objetivo estratégico hace unos años. Haremos de la plantación de iglesias nuestro principal método de evangelización a través de nuestra red global. ¿Cómo hacemos esto? Las últimas palabras terrenales de Jesús se registran en Hechos capítulo 1 versículo 8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Este mandato evangelístico no puede llevarse a cabo por nuestro propio poder. Debemos ser empoderados por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Cualesquiera que sean los métodos o modelos que los obreros o pastores pueden elegir emplear, deben moverse en el poder del Espíritu Santo y dejar los resultados a Dios. Sembramos la semilla del Evangelio y Dios da el crecimiento. Justin Burkholder en su página web expresó: plantar una nueva iglesia es reunir una nueva comunidad de discípulos de Jesús en un cierto barrio, quienes están viviendo la vida que Jesús viviría. Podemos ver un claro ejemplo en Hechos capítulo 13 versículo 14, cuando Pablo y Silas son enviados a expandir el Evangelio a otros lugares. Vemos que en Hechos capítulo 14 versículo 21 al 23 que el método que usaron los apóstoles para cumplir la gran comisión fue la plantación de iglesias. La Iglesia de Dios de la Profecía creemos que la iglesia es el corazón del plan redentor de nuestro Señor. Podemos decir que donde esté una iglesia, aquel lugar, comunidad halló gracia de Dios y su nombre es exaltado. En Dios nada comienza grande. Ver cómo inició nuestra iglesia nos hace pensar en todo lo que nuestros padres sembraron para que hoy estemos aquí. Nuestros padres entendieron el tiempo perfecto para sembrar y hoy podamos ver el fruto de su siembra. Hoy es nuestro tiempo, hoy nosotros hacemos realidad ese mandato, por eso nos preparamos para los próximos años, haciendo lo que sabemos hacer, seguimos sembrando hacia el futuro. La palabra de Dios nos dice que David tuvo en su corazón edificar una casa a Jehová. Esto fue dicho por su hijo Salomón. Imagina que el hijo podía identificar lo que había en el corazón de su padre, así como Salomón conoció el corazón de su padre. Nosotros somos hijos de Dios y creemos que en su corazón está que nuestra iglesia sea una familia. La iglesia nunca es una sola persona, la iglesia es una casa. Así como vio Jacob, la iglesia es una familia y también es una puerta para el cielo, donde la presencia de Dios esté en medio de todos. Una familia en muchos lugares. La Biblia nos dice que de tal manera Dios ama al mundo que envió a su Hijo para salvarlo. Juan capítulo 3 versículo 16. Hoy Sudamérica está herida, las familias están resquebrajadas, heridas en la sociedad. Y en el corazón de Dios está el poder sanar a toda esta gente, siendo la iglesia el lugar donde puedan encontrarse con Dios y permitir que Él obre y transforme sus vidas. Tenemos el mandato de seguir siendo la iglesia de Dios, cambiando una vida a la vez, alcanzando la próxima generación. Si vemos cuando Jesús llamó a sus discípulos podemos decir, ¿qué harán ellos? Muchos no tenían educación, además eran pocos, sin embargo, fueron ellos los que cambiaron al mundo entero. Cuando miramos nuestra iglesia ahora, podemos tener muchas limitaciones como lo tuvieron los discípulos, pero lo que ellos tuvieron en aquel entonces para cambiar al mundo, también lo tenemos hoy nosotros. El mandato de Dios está en nuestros jóvenes haciendo iglesia en sus universidades, en sus centros de trabajo, Dios honrando y poniéndolos en lugares altos y allí eleven alabanza a Dios. El mandato está en nuestras familias siendo restauradas. El mandato está en nuestras familias siendo restauradas, donde el corazón del Hijo se reconcilia con el del Padre. El mandato está en cada miembro y creyente de la iglesia, por eso seguiremos apoyando a fortalecer nuestras iglesias nuevas, pequeñas y a nuestros campos misioneros enviando líderes misioneros para capacitar y formar nuevos líderes, consolidando y discipulado cada vida que es alcanzada. En conclusión, con la plantación de iglesias lograremos cumplir la gran comisión, el mandato de hacer discípulos y también ver un cambio verdadero en nuestros países. Decir que las iglesias no impactan a la sociedad es llenarles de excusas a los cristianos para no hacer lo que tienen que hacer.
Cada día el afán de muchos creyentes es de ser cristianos, pero Jesucristo murió para que seamos discípulos y hagamos discípulos para Él. El mandato de Cristo es lo que ha conducido a la Iglesia de Dios de la Profecía a establecer el reino de Dios en más de 12,000 comunidades a nivel mundial. Sin embargo, existe un gran reto a la comprensión del término mandato en la posmodernidad. Mientras que para la pasada y presente generación de líderes, el mandato de Cristo ha sido la inspiración detrás de la plantación de iglesia, la misma representa un desafío a las nuevas generaciones de líderes que viven en una sociedad posmoderna donde no existen absolutos. Considero que estamos viviendo en la última generación que entiende los absolutos con facilidad. Sin embargo, el gran reto que tenemos en este momento es luchar contra la era del relativismo y convencer a las nuevas generaciones de líderes que los absolutos, tal como para nosotros es el mandato de ir y hacer discípulos, son necesarios para la continuidad del Evangelio. El gran desafío que nos resta es cómo hacerlo. Aunque de una cosa estoy seguro, con la ayuda del Dios de todos los tiempos y generaciones tanto pasadas como futuras, lo lograremos, pues ni las puertas del infierno podrán contra la expansión de la Iglesia de Cristo hasta que Él venga.